amigos, qué gusto poder estar con ustedes de nueva cuenta. Y bueno, pues el día de hoy nos vestimos de gala en la Universidad de Ciencias Jurídicas porque hemos invitado a una gran amiga, una mujer de mucha batalla, una penalista muy reconocida no solamente en Morelos, y ya con mucha experiencia, vasta experiencia, a la licenciada Naivi Ríos. Amiga, qué gusto verte por acá. Muchas gracias, qué bonita Qué bueno que presentación. viniste. Muchas No, gracias. eso y más te mereces. Ay, muchas gracias. Me siento muy honrada. Muchas Oye, y gracias. vamos a platicar de un tema muy interesante que Sí. parecería por la coincidencia de apellidos que hay familiaridad, pero nada que ver. María Elena Ríos. No, Naivi Ríos Sandoval, no. Aparentemente mi Ríos era en Michoacán. Es cierto. No. La licenciada Naivi Ríos es una abogada ya de mucho juego en los tribunales, primero como fiscal, después como defensora particular. Y hoy le pedimos que nos hable del caso muy polémico, no solamente en todo el país, sino también fuera de él, de María Elena Ríos, aquella chica saxofonista que pues, hace más de 2 años fue rociada en su cuerpo con ácido. Había inicialmente 2 detenidos, padre e hijo. El padre falleció, se quedó el hijo. Después detuvieron a quien dicen es el autor intelectual. Y hoy la dinámica está muy interesante porque después de 2 años de estar detenido, este último, pues su defensa solicitó la revisión de la medida y que pudiera salir de prisión para irse a su casa. Mucha gente se ofendió con el tema, pero vamos a ver el contexto y por eso invitamos a una experta para que nos dé su punto de vista, porque pues, es muy interesante el sentir. Tienen razón los jueces, no debería salir, es la víctima quien se lastima. ¿Cuál es tu opinión, mi querida Naivi? Muchas gracias. Bueno, una opinión como mujer, o sea, como ciudadana, yo siempre hago mucho esa manifestación. Podríamos irnos con esa parte de la cuestión moral, de la cuestión sentimental, obviamente, del daño físico, psicológico que ha tenido esta chica, ¿no? Efectivamente no, nadie, yo creo que quisiéramos ver a nuestro agresor, que hay una cuestión aquí que se confunde mucho en libertad, ¿no? Que no he estado hablando en los medios. Voy a hablar en relación a lo que se ha visto en redes sociales, lo que se ha visto en medios, porque efectivamente pues no tenemos la carpeta. Claro. No sabemos cuáles son los medios de impugnación que hizo su defensa. Sin embargo, de acuerdo a lo que tenemos en contexto en redes sociales, tentativa de feminicidio, como está vinculado al proceso, efectivamente con una cuestión de odio, porque lo manejaban así, debiese de seguir su proceso en prisión preventiva. No es que vaya a salir en libertad, sino lo que ha argumentado la defensa es que es una prisión preventiva domiciliaria, lo cual contempla nuestro Código Nacional y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. Claro, cabe en la cárcel por su casa, ¿no? Nada más. Pero obviamente es parte de decir la comodidad, los beneficios, etcétera. Y aunado a ello, lo que se alega por parte de la víctima, su asesora jurídica, es que no existen los medios suficientes para poder tener la seguridad de que no se va a dar a la fuga, ¿no? En este contraste. Es muy interesante estar escuchando todas estas opiniones respecto a esta prisión preventiva oficiosa. Efectivamente, el artículo 165, 166 del Código Nacional nos habla de estas dos vertientes. El 165 nos dice que no podrá excederse 2 años de la prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando, aquí viene esta parte bien interesante, siempre y cuando esta dilación no sea por actos propiamente procesales exactamente de la defensa. Hay criterio por parte de la Corte, ya con jurisprudencia, en donde te establece precisamente esos 2 años y que tendría que darse ese cambio de medida cautelar. El 166 te establece que cuando sean las personas de 70 años, o, así lo establece, 70 años, o puedas acreditar que está enferma, su prisión preventiva puede ser tanto domiciliaria como en un hospital o en un geriátrico, lo denominan así. Sin embargo, por lo que yo escuché en una entrevista de la defensa, establecen estas dos hipótesis. Porque al parecer está argumentando que su representado tiene mal de Parkinson. Entonces está hablando la cuestión de los 2 años y que del estado de salud. Entiendo que ella pide una revisión de medidas cautelares y se la niega. Por eso ella se va al amparo.
cuando se va al amparo contra Tan negativo la... el juez. Correcto. Entonces se va al amparo sobre eso, le obligan a abrir audiencia, y entiendo que fue una audiencia de 6 días, en la que obviamente hubo ofrecimiento probatorio, parece ser que declaró el imputado en relación a la medida cautelar únicamente, y en base a esto es que hay una primera resolución, así lo voy a entender, en la que dice, bueno, voy a mandar oficio como al comisionado de seguridad para ver si existen también los medios y además al encargado de la revisión de medidas cautelares, que en este caso, bueno, sabemos que son las UMECAS, ¿no? A verificar el domicilio en donde se supone que va a estar. En base a ello, el secretario de Seguridad Pública, por lo que entiendo, es el que contesta y dice, no tenemos los elementos suficientes para poderte tener una patrulla afuera de tu casa 24/7. Entonces la defensa sale y dice, qué grave, o sea, porque imagínense entonces cómo estamos los oaxaqueños en cuestión de seguridad. Vienen estas dos vertientes bien interesantes. Le dicen, no es que se vaya en libertad, va a enfrentar su proceso, el proceso va a seguir, pero en una medida cautelar diferente. Aquí al parecer viene esta cuestión mediática, que viene lo interesante, porque dice, es que ahora ya está invadiendo esferas el Poder Ejecutivo, tanto estatal como federal, porque al parecer creo que ya hubo pronunciamiento por parte del presidente de la República. Entonces, se mete en todo. Sí. No debería, pero bueno. Es lo que estaba diciendo en una entrevista a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Dice, bueno, es que nuevamente el presidente hay una intromisión a un proceso, para empezar, el Foro Común. Y el gobernador también dio unas declaraciones en el de vamos a revisar que vuelvan a hacer. Entonces, no, esta parte No es ayuda la nada. que lacera Claro. el derecho. Y entonces, o juzgamos conforme a derecho o juzgamos conforme al interés políticas, social. claro. Entonces viene esta vertiente bien difícil para todos nosotros como abogados, porque muchas veces te enfrentas con eso, con la cuestión mediática y decir, el asunto está muy caliente, y te condenan. Claro. Oye, jurídicamente tendría que confirmarse Sí. la medida jurídicamente. Sí. Moralmente, socialmente es donde entramos en Sí, debate, ¿no? sí, es lo difícil. La chica establece en todas sus entrevistas es que el hecho de que ustedes lo pongan en prisión preventiva domiciliaria, que prácticamente para ella es libertad, ella dice, me va a matar. O sea, al final va a terminar por matarme. Vienen muchas cosas. Ahorita le decía que estábamos viendo las redes, donde primeramente el Estado le asigna seguridad. Pero le dice, siempre y cuando no salgas de Oaxaca. Y le dice, ya, si todos mis tratamientos son en la Ciudad de México, si parte de mi activismo es en la Ciudad de México, me dices que no puedo tener seguridad. Entonces, toda esta cuestión es muy difícil, pero al final, en mi opinión, creo que recae muchas cosas en el Estado. Sí. ¿Por qué son 2 años? ¿Y por qué si yo presenté como defensa, supongamos, una apelación contra la vinculación a proceso, un amparo? Entonces viene esta parte donde viene la dualidad del 165, donde me dice, pero si los actos dilatorios de los 2 años es porque ejerciste tu derecho de defensa, no podrán aplicarse. Te quedas adentro. Pero entonces, un derecho por otro. Parece que hay un canje, ¿no? Te dice, tú decides uno u otro. Pero está bien interesante el criterio de la Corte. El criterio de la Corte establece que aunado a los actos que haya podido realizar el imputado, que estos son los ordinarios, el agente del Ministerio Público tendrá que acreditar, o sea, finalmente, el por qué no puede estar en el arraigo domiciliario. O sea, también nuevamente viene esta carga de la prueba. Y aquí viene otra vez algo muy interesante, porque entonces decimos, si una apelación tarda más de 6 meses, entonces ¿de quién fue la responsabilidad? Sí. ¿Mía por haber ejercido la apelación o tuya, Estado, porque no cuentas con los... No lo impulsaste para hacerlo pronto. Exacto. Una apelación en 15 días, un amparo en 30. ¿Cuánto no pasa tiempo nada. nos tardamos hoy en día con una apelación? Y lo digo con mucho 6 respeto, meses mínimo. señoras jueces y magistrados. Sí, pero 6 meses, la verdad de las cosas. Y un amparo a un año. Un año. ¿Y qué es lo que decimos muchas veces como abogados a nuestro representado?
hay dos. Nos vamos a ir a la apelación y finalmente, si no, vámonos rápido a juicio oral porque ya vamos con prueba plena. Tiene esta situación que vivimos día a día, que es muy difícil. Oye, es complicado. Tú ya tienes mucho tiempo en el área penal. De hecho, has sido penalista todo el tiempo, ¿no? Sí. Primero fiscal, hoy eres defensa. Agente administrativo. Oye, has vivido La dualidad. la dualidad total. Sí. ¿Cómo es una mujer penalista? Difícil. Complicado, ¿no? Se supone que es un ambiente más propicio para el hombre. Masculino. Llega una mujer y abre cancha y además con muy buenos resultados. Muchas gracias, doctor. Sí, muy difícil. Yo recuerdo por ahí en el 2007, cuando usted comenzó finalmente con ser pionero con este sistema, a impartir estas cátedras. La primera fue en el auditorio de la UAN. De ahí, cuando nos dio esta cátedra a toda la fiscalía, realmente, bueno, en aquel entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. De ahí se abre una convocatoria. Pro derecho, era los que habían entrado. Entonces, nos inscribimos varios a este curso, capacitación, que tuvo un tiempo más o menos como de unos 8 o 9 meses. Sí, fue un poquito largo. Y usted estaba muy involucrado en todo este sistema acusatorio que yo siempre lo he dicho, a mí me encanta, porque es una ventana, es un cristal. Tu cliente, los familiares pueden observar finalmente todo lo que se hace. Y después de ahí salimos como 31, 32 agentes del Ministerio Público con pasantías en Chihuahua. Llegamos... inicia a finales de octubre del 2008. Agente del Ministerio Público hasta el 2016. Hoy sí te aventaste 8 años. Sí. 8 años. Nos tocaron ver los asuntos en contra, me acuerdo. Yo como defensor, tú como fiscal. Sí. Ájale, qué torito nos aventaba al ruedo, ¿eh? Sí. Muy buena, de veras, te felicito, muy buena. Muchas gracias. Oye, y ahora te toca vivir de este lado. Después del 16, ¿qué pasa? Después del 2016, ocupé varios cargos en la fiscalía. Finalmente terminó en coordinación de Yautepec. Creo que va llegando un ciclo donde dices, ay, ya no. Y posteriormente, en el 2016, tomo la decisión de renunciar por cuestiones de salud. Y finalmente, como a los 2 meses, llega el primer asunto. El primer asunto fue muy controversial, doctor, porque fue el caso de la ex encargada de la tesorería con Gatica en el ayuntamiento. Ya, con nuestro señor Gatica. Con Alma. Sí. Con Alma, un caso muy sobresaliente aquí en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Fue un desvío importante. Sí. ¿La liberaste, no? No. No, por eso le digo que es muy controversial, porque di una rueda de prensa en el 2000, la condenaron en el 2010, estamos en el 2020, 2021, perdón, no tengo exacta la fecha. Sí, el juicio tardó muchísimo. Ellos, tanto el licenciado Gatica como la contadora Alma, están en libertad con medida cautelar, pero en el 2020, 21 tal vez fue finalmente el juicio. Absuelven al maestro Gatica, condenan a Alma, nos vamos a la apelación y en la apelación condenan a los dos. Ay, se quedaron con condena. Ahorita están en el amparo. Estamos en el amparo. Ambos. Híjole, ¿cómo es el asunto? Mediático, porque muy mediático. Mucho, o sea, yo decía, parecer que se hieren susceptibilidades cuando yo decía los alegatos de apertura en la apelación, en donde a todas luces, fue por mayoría. Unanimidad. No, fue por mayoría la sentencia de primera instancia y de igual manera la segunda. La segunda instancia. También está muy interesante, claro, porque hay puntos de coincidencia, ¿no? Sí, era lo que yo decía, no tocar estos puntitos finos de omisiones por parte de la fiscalía, que quien es el encargado de la carga de la prueba.
Y yo tocaba cuestiones muy mediáticas en las que pues no les gusta de repente. Sí, pero eso no te ha importado mucho a ti, ¿no? Has sido, bueno, es que sí es cierto, has sido una mujer que no se queda callada, No, que dice las cosas como son. sí. En alegatos de apertura, en alegatos de clausura, es contundente, fuera de tribunales también, duro y a la cabeza. Híjole, no es complicado. Y sobre todo para una mujer, porque no es fácil encontrar una mujer penalista con tu carácter, tus habilidades, con el cariño que te tiene todo el foro de abogado. Muchas gracias, muchas Sí, porque gracias. todos te queremos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. No ha sido fácil. En algún momento yo les he dicho, yo fui criada por un hombre, solamente por un hombre, por mi padre. Entonces no sé si eso es como de, vamos, ¿no? Entonces, Adelante. sí, o sea, ese valor, esa fuerza. Pero creo que cuando tenemos que hablar, se tiene que hablar y se tienen que decir las cosas como son. Y cuando estamos en los puestos de jueces, de magistrados, de defensor, de Ministerio Público, tenemos que asumir, pues, lo que venga. Si haces mal tu trabajo, por supuesto que nos hemos equivocado, hemos cometido errores, debe de ser. Pero ha sido difícil, sí, los choques que hemos tenido con Fiscalía hoy en día. Sí, con tus ex compañeros. Yo les digo, bueno, algunos, ¿verdad? Yo los aprecio y los quiero muchísimo. Incluso por eso, siento que no soy muy querida por el fiscal, ¿verdad? Pero, o sea, No te pierdes nada, ¿no? no, no, pero además, en pandemia yo hice un comunicado para mis excompañeros. Yo aprecio mucho a la fiscalía. Y yo decía, dejo a todos mis excompañeros parte de la asesoría gratuita por todo lo que se estaba dando en fiscalía de manera interna. Para mí una violación de derechos terribles. Gente que tiene Y tú lo viviste. años. Directa, claro. Sí, pero ¿sabe qué, doctor? Aunque eran otros tiempos. Eran otros tiempos, me voy a escuchar así. Eran otros tiempos y realmente sí había un compañerismo y había respaldo, Más solidaridad. mucho más. Mucho más. Hoy creo que es como, sálvese quien Están sus peores pueda. momentos la fiscalía hoy, ¿no? Creo que para mí son los Es peores que momentos. sí, los que estamos ahí todo el tiempo nos damos cuenta. Así es, los peores momentos. Viene una decadencia terrible donde no sé desde cuándo no haya algún curso de capacitación para los agentes del Ministerio Público. Mucho fiscal nuevo. Mucho. Muchos que no han sido los avientan al ruedo. Sí. Es complicado. Oye, Nayvi, tú llevas asuntos polémicos y asuntos muy interesantes. ¿Qué complejo debe ser para ti como mujer, exfiscal, que de repente tengas que defender a quien se le imputa una violación de un niño, de una niña, cuando antes te ibas duro y a la cabeza para la condena y hoy estás del otro lado, no tienes controversias emocionales, tu madurez te ha llevado a tal grado de dividir las cosas? Mire, en temas de violación, abuso sexual, secuestro, sí he sido creo que muy selectiva, porque eso sí sigue siendo mucho una cuestión de mis compromisos, mi moral, mi ética, de que si no estoy convencida realmente en la inocencia de mi representado, no tomo el asunto. Haces bien. Eso No. te permite dormir bien. Sí, totalmente. Algún día me lo preguntó una juez y me dijo, ¿y duermes? Y dije, perfectamente, perfectamente duermo. Doris, hasta me falta más tiempo para seguir durmiendo, ¿no? Me encanta dormir. Entonces sí, no, perfectamente. Sí, no, la verdad es que no, debo estar totalmente convencida, doctor, para tocar esos temas tan lastimosos, y efectivamente por cómo era yo, y me lo han dicho. Sí. Pero ahora estabas de los... Es que te conocimos, sí. Podemos darnos el lujo de decirlo. Es que no te conocemos, no. Oye, ¿y coincides con los movimientos feministas, con los colectivos feministas? Tú eres mujer. No del todo. No del todo. No del todo. Creo que hemos llegado a un abuso, a un exceso. Soy partidaria totalmente de la cuestión feminista porque a las mujeres penalistas se nos ha hecho un poquito más difícil la situación. Desde el respeto, desde el punto de vista desde un juez, de un magistrado, de un cliente espera ver un hombre.
Sí. Un cliente es para ver un hombre realmente y dirigirse a un hombre. Cuando le toca a una mujer es de verdad ella me va A defender y va a poder. Sí, y entonces como que son situaciones en las que es complicado, sin embargo, me ha tocado defender, por ejemplo, hombres de violencia familiar. Entonces es como de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a defender a quien la mujer agrede? Sí, claro, pero llegamos a esos excesos. Yo siempre lo he dicho. Sin embargo, estos excesos están tomados en cuenta por tanta violación y arbitrariedad hacia la mujer. Y que de 10 mujeres que a lo mejor hoy realmente estén pasando una violencia, 5, por las otras 5 que no, vale la pena. Vale la pena el creerles, el escuchar, el oírlas. Hay un exceso, creo que todos los excesos son malos. Sin embargo, mi postura siempre ha sido en pro de la mujer, en los derechos de la mujer, porque al final, usted lo decía, es muy difícil para nosotras irnos abriendo paso, ¿no? Dentro del ámbito penalista y finalmente las chicas, digo, con respeto muchísimo, tocando el tema de María Elena, respeto muchísimo esa parte donde no tiene que ver si tenía una relación sentimental con un hombre casado, yo creo que nada de estigmatizar ni nada de prejuzgar. De hecho, hasta la ley te prohíbe, ¿no? Que hables de los antecedentes. Exactamente. Pero también existen mujeres violentas. Mucho. Oye, y los hombres a veces no tenemos el valor. O cuidando las formas, nos vamos a denunciar a la fiscalía, ¿eh? Y la fiscalía no tiene, si para las mujeres que son violentadas no tienen la capacitación para poder tratarlas y decir, pues sí, te vas a aguantar aquí 5 horas en lo que llega el único médico legista que anda recorriendo hospitales y vas a estar aquí. Ahora un hombre, ¿usted? Sí, ¿cómo crees? ¿Cómo? O sea, un hombre ¿cómo? O sea, no sé, chilló, ¿no? Muchas veces también ellos son violentados. Tengo algunos casos de esa manera en la que algunos de mis clientes me dicen, nunca denuncié porque cuando yo iba a denunciar me decía, ¿Cómo se le ocurre? ¿a denunciar? Y generalmente tienen a sus niños, tienen a sus hijos, entonces sí hay mujeres violentas, sí, también existen. También existen mujeres que maltratan a sus hijos. No, o sea, no es una cuestión propia. No es de género. No. No es de género, sino de actitudes. María Elena hoy logró que no se ejecute la prisión domiciliaria. Así es. Hablamos de una violación a derechos humanos en perjuicio de él, sin meternos en fidias y fobias de lo que consideramos como seres humanos, a la ley. Porque en un inicio tú comentabas con acierto, ¿es legal? Pasaron 2 años. Sí. Y si justificó además la defensa que tiene un padecimiento, la ley así lo dice, él debería estar en su domicilio bajo un arraigo. No está. No. ¿Qué pasó con la ley? Eso debe preocuparnos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Estamos aprendiendo a litigar en medios? Desafortunadamente, y no debería de suceder. Porque entonces el que tenga más, estamos hablando que el que convoca más el que tenga más convocatoria de medios va a ganar el proceso penal. No creo que deba de ser. A veces, y yo lo he dicho también, cuando he convocado a medios en ruedas de prensa, es en una cuestión de cómo se impotencia ante las arbitrariedades que tú ves dentro de un tribunal, dentro de una sala, y donde dices, ¿de verdad me estás vinculando? Y entonces tu única voz también son los mismos medios de comunicación. Es cierto. Sí, es una cuestión difícil. Sin embargo, en el caso totalmente de María Elena, considero que sí hay violación al debido proceso. Coincidimos totalmente. Sí. ¿Tienes temor, tienes preocupación de lo que se diga de ti como abogada penalista? No. Puedes dormir tranquila. Totalmente. Y es que los penalistas solemos ser muy criticados. Bastante. Muy, muy criticados, sobre todo por el tipo de defensa que llevamos, Sí. porque hemos aprendido a prejuzgar a la gente. Sí. Lo que dicen los medios parece ser cierto, aunque no ha pasado por el tamiz legal, Así es. y el abogado tiene que sufrir las consecuencias. Así es. Narra una experiencia que hayas tenido fuera de tribunales por haber defendido a alguien que probablemente la gente no le ve bien. Y yo empiezo con una experiencia. Uh-huh. Yo defendí a un médico acusado de un homicidio. Cuando logré su libertad,
me encontré al papá de la chica que se le imputaba que la había asesinado en un restaurante. Y en un restaurante, ahí delante de todos, dijo, ese desgraciado defendió al agresor de mi hija y por eso está libre. En un restaurante saturado de gente, ¿eh? ¿Qué hizo? Me salí. No puedes explotar, no puedes retar, no puedes golpear. Me salí, la verdad, con toda la pena del mundo por no querer, pues, enfrentar al señor. No era el momento. Sí. Tomé un billete, lo dejé sobre la mesa, no pedí ni mi cuenta y me salí. Es difícil. Sí. Es difícil porque te pones a discutir ahí con él, delante de los comensales. No. No, pero además no puedes discutir con Tampoco. parte de la familia. Es Una correcto. cuestión legal, una cuestión Claro. jurídica, una cuestión que se dirimió en un juzgado. O sea, no. En la que recuerde ahorita, así rápidamente, tendrá unos 3 meses, más o menos, en Jojutla. Más que hoy como asesora en una cuestión de violencia familiar. Ah, ya. Y en Jojutla tienen un criterio de que el hecho de que no vivamos juntos, aunque tengamos hijos en común, pero si ya no vivimos juntos, ya no es violencia familiar. Podrían ser amenazas, lesiones, pero no hay una violencia familiar. Es un criterio. Entonces, yo lo que hice fue, junto con el agente del Ministerio Público, solicitar la formulación de imputación por amenazas en el párrafo segundo. Ujú. Esto es cuando la amenaza consista en que quites un procedimiento penal. Específicamente lo establece así, que que la amenaza consista de que devenga de un proceso penal y que lo retire o que seas testigo o incluso parte dentro de este proceso. Veníamos de una violencia familiar que en el juzgado de Tlacholoaya sí se clasificó como violencia familiar. Y en ese inter, que la señora se traslada, iba para Miacatlán, por Sosocotla, el señor no se presentó a su audiencia. Entonces, el señor hace un corte al vehículo de su ex esposa y comienza a amenazarla de quita el proceso que tienes, amigo, en la Tlacholoaya. Entonces, me habla por teléfono y me dice, licenciada, y yo, una patrulla, busca, pero todo era por teléfono. Entonces, bueno, pasa la patrulla, se lo lleva detenido. Fue prisión preventiva justificada, nos la conceden Wow. y pide el abogado una suspensión condicional a proceso. Entonces le digo a la juez, no le alcanza, la penalidad se duplica. Hacemos la exposición. Terminando la audiencia, pues me levanto. La mamá del imputado me quiere pegar. Ajá, pues me quiere. Entonces nada más me hice para atrás. O sea, el caso de dar un pasito para atrás y los de seguridad que están ahí, señora tiene que. Y yo, la señora es muy, muy, muy gordita, la señora ya grande, y yo decía, bueno, una mujer, y si la tiro o no sé. Entonces, lo único que hice efectivamente fue hacer para atrás, no decir absolutamente nada. Pero en la siguiente audiencia lo hice que quedara sentado en audio y video y bueno, nos dieron algunas medidas. Medidas restrictivas. Sí. Claro. Sí. Es lo Pero, que hace una penalista. ¿vale? Es lo que hace una penalista. Sí, claro. Utiliza la ley y te metes en problemas. Nada más. Eso. Nada más. Oye, Naivi, qué padre platicar contigo. No Gracias. solamente hablamos del caso de María Elena, sino también de particularidades de tu profesión. Sí, Lo que has hecho, muchas lo que has hecho. gracias. Gracias. Te vamos a invitar otra vez. Ojalá y vengas. Perfecto. Yo encantada. Muchas gracias, amiga. Gracias. Es un honor platicar contigo. Muchas gracias. Gracias igualmente. Y gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Nos vemos la próxima.